y me acompaña en la audiencia, pero solo intervendré yo, Nelly Medina Bustamante, también de la institución. La Muy querella ha bien. sido proveída por el tribunal ya, su señoría. Muchas gracias. Sí, es la colega que tenemos a la vista, ¿cierto? Así es. Magistrado, buenos días. Buenos días. Ya, comparece también don Robin Valenzuela. Don Robin, su nombre, por favor. Su señoría, comparece el abogado Robin Valenzuela Ahumada, con domicilio en Libertad 456, oficina 12 Ovalle, y la forma de notificación, su señoría, notifica @abogadosyDefensores.cl. Muy bien. Ya. Antes del inicio de la audiencia, ustedes saben, y quería primero, Magistrado, dígame. magistrado, comparece Gendarmería también en esta ocasión. Solicitamos el traslado. Pero la audiencia, la audiencia está fijada para formalización. Cualquier petición no, la vamos a conocer después, no en la audiencia de formalización. ¿Ya? Así que no lo vamos a resolver ahora, no la hago comparecer. ¿Ya? Si hay alguna petición de gendarmería sobre traslado, la resolveremos después de la formalización y después de eventualmente resolver si se queda en prisión preventiva o no. Ya. Entonces están los intervinientes. Antes que eso, ustedes saben que se amplió el plazo de investigación para formalización. Hay medios de prensa. Mantengo yo, porque ustedes saben que en mi criterio general, en el sentido que las audiencias son públicas, que a pesar que estemos con la situación de teletrabajo, deben respetarse los principios que inspiraron la reforma. Por lo tanto, lo que yo ya indiqué en la audiencia anterior, pero como hay querellantes e intervinientes nuevos, lo tengo que hacer presente. ¿Algún inconveniente, no obstante ello, algún inconveniente que la prensa pueda presenciar la audiencia? Se lo digo a la defensora doña María Verónica Castro. Señoría, no, en virtud del principio de publicidad no hay inconvenientes. En ese sentido, únicamente respetar el derecho a la honra y presunción de inocencia de mi representada en orden a que no se fotografíe su rostro ni se exhiban imágenes donde ella pueda figurar. Querellante. Sí, señoría, nosotros también adherimos al planteamiento del tribunal en orden a la publicidad del proceso y de la audiencia, sin perjuicio de lo cual solo tenemos como solicitud que en relación con la víctima se haga referencia solo a sus iniciales y que asimismo en el contexto de que el Ministerio Público haga presente la situación que le afectó, puede informarlo al tribunal para efectos de que todos los antecedentes específicos que evidentemente se relacionan con su dignidad y con su intimidad no sean explicitados públicamente, por lo tanto solicitaría eso únicamente. Señor fiscal. Sí, gracias, señoría magistrado. Bueno, por cierto, teniendo en cuenta el principio de publicidad, no hay oposición. Sí tengo que hacer presente, señoría, que dentro de los antecedentes que expondré en esta audiencia en su momento, hay una serie de fijaciones fotográficas que son obviamente, lamentablemente atendida a la naturaleza de la formalización, son imágenes fuertes. En ese momento están dentro de los antecedentes que tengo que exhibir para fundar las peticiones que pretendo hacer en su oportunidad, magistrado. No sé si en ese momento que queden solamente los que estamos como intervinientes o directamente prohibir, por cierto, la exhibición y divulgación de esas imágenes. Ya. Esa es la petición, señoría, a la que hacía referencia la suscrita, que en ese momento la transmisión no se haga públicamente, sino que solo pueda ser conocido por los intervinientes del caso. Muy bien, entonces vamos a permitir que el público en general y los medios de prensa puedan presenciar la audiencia. Vamos a individualizar a la víctima solo con las iniciales para proteger su identidad. Le voy a pedir al fiscal que, como bien refiere la defensora de la niñez, que sea criterioso con la descripción de eventualmente algunos aspectos que puedan afectar precisamente los derechos de la persona fallecida, lamentablemente fallecida, el niño. Y en cuanto a lo que me indicaron, entonces vamos a hacer lo siguiente, comparto las apreciaciones que tiene el interviniente. Cuando el fiscal vaya a exponer imágenes, video que puedan precisamente afectar estos derechos, no vamos a permitir entonces que tengan acceso el público en general y los medios de prensa.
cortaremos la transmisión para tales efectos y continuaremos con la audiencia, y cuando ocurra aquello, volveremos entonces luego a permitir el acceso público. También se va a tener presente, entonces se le va a pedir a los medios de prensa que sobre la individualización y sobre las imágenes que se pueden captar de la imputada, al igual como ocurrió en la audiencia de control de detención, entonces, que se realiza a través de imágenes distorsionadas para proteger su identidad, teniendo presente que tiene aún la calidad imputada. Ya, así las cosas, entonces, vamos a iniciar formalmente la audiencia. Entonces, estamos con todos los intervinientes para la audiencia de formalización. Esta es una audiencia que se amplió para efectos de conocer eventualmente la formalización, pero hay un abogado acá que comparece, don Robin Valenzuela, y que se ha individualizado, porque dice que va a asumir la defensa de la imputada. Ya, don Robin, ahora que estamos formalmente ya iniciada la audiencia, lo escucho. Usted me dijo algo en principio de la misma. Sí, su señoría, dos cosas que señala el tribunal. En primer lugar, esta defensa ha sido solicitada a su señoría por la familia de la persona imputada, doña Javiera Cabrera, para asumir su representación. Este abogado ya ha tenido contacto con ella en forma personal, instantes previos a la audiencia en el CDP de Ovalle. Ella aceptaría la representación de este profesional y para esos efectos, su señoría, solicito se le consulte en esta audiencia si acepta que este abogado la represente en estos actos, su señoría. Robin, entonces la idea suya es asumir la defensa de la imputada y va a hacer alguna petición después de asumir para efectos de realizar la audiencia, algo. No, su señoría, ninguna petición en particular, solo tengo que anunciar al tribunal, su señoría, que me acompaña dentro de esta misma oficina el marido de mi representada que quiere estar presente y escuchar esta audiencia. Lo digo, a pesar de que no está a la vista, pero me acompaña para que el tribunal lo sepa. Y además solicitar su parecer. Muy bien. La imputada, micrófono por favor en CDP. Ya. Usted hasta el día de hoy está siendo defendida por la defensora María Verónica Castro Ramírez, que es la defensora penal pública, pero hoy día, como usted acaba de escuchar, comparece don Robin Valenzuela, y Robin Valenzuela asumiría su defensa particular. ¿Usted entonces está de acuerdo con que su defensa la asuma el colega Robin Valenzuela, señora? Sí, estoy de acuerdo. ¿Está de acuerdo entonces que sea su defensora en la causa? Sí, que don Robinson sea mi abogado. Muy bien. Se designa entonces, se tiene presente la designación como abogado defensor a don Robin Valenzuela. Don Robin, ¿la misma forma de notificación al correo que me indicó y al domicilio? Sí, su señoría. Muy bien, téngase presente entonces. Doña María Verónica Castro Ramírez, bueno, está liberada, al menos para esta audiencia. Hasta luego, señoría. Hasta luego, Bien. interviniente. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Téngase presente entonces la designación. Téngase presente la forma de notificación a don Robin Valenzuela. Regístrese en la causa para efectos de especialmente la notificación por correo. Respecto a la situación que usted me dijo, don Robin, la audiencia es pública, por lo tanto, si está la persona que usted me dice que está ahí, no hay ningún inconveniente. Pudiese eventualmente ingresar también derechamente a través de el Zoom, qué sé yo, así que no hay inconveniente que comparezca o que presencie la audiencia, en principio. Muchas gracias, su señor. Ya, señor fiscal, usted pidió esta audiencia, bueno, en realidad en principio para formalizar. ¿Va a formalizar? Eso diría, voy a formalizar investigación. Ya, deme un minuto, por favor. Señor fiscal. Muy bien, señora, la imputada que está en el CDP, ponga atención a la formalización que va a hacer la fiscalía. Señor fiscal, lo escuchamos.
Gracias, señoría. Señoría, la Fiscalía en este acto comunica a doña Javiera Andrea Cabrera Tapia que se siga a su respecto una investigación por los siguientes hechos. El día 20 de abril de 2021, aproximadamente a contar de las 15 horas, en circunstancias que la imputada Javiera Andrea Cabrera Tapia se encontraba en el interior de su domicilio, ubicado en calle El Estero sin número, La Higuerita, comuna de Punitaqui, en compañía de sus hijos, el menor de iniciales FACC de 5 años de edad, y la víctima, su hijo de 7 años de edad, de iniciales MACC, sin motivos ni justificación alguna, comenzó a agredirlo, este último, al menor de iniciales MACC, comenzó a agredirlo con múltiples y fuertes golpes que le dio utilizando elementos contundentes, tales como cinturones, una cuchara de madera, golpes de pies y manos en distintas partes del cuerpo, provocándole múltiples hematomas, equimosis y escoriaciones en casi todo su cuerpo, erosiones en la región facial, múltiples erosiones y equimosis en región cervical y torácica, múltiples equimosis en abdomen, múltiples equimosis en brazos y piernas y múltiples equimosis en glúteos. Lesiones que, atendida a la cantidad y entidad de las mismas, le provocaron la muerte al menor de iniciales MACC por edema pulmonar traumático, por politraumatismo, antes de recibir atención médica. Estos hechos, a juicio de la Fiscalía, configuran un delito de parricidio previsto y sancionado en el artículo 390 del Código Penal, en contexto de violencia intrafamiliar, en relación al artículo 5 de la Ley 20.066, que se le atribuye en calidad de autora del mismo y en grado de desarrollo consumado. Creyente, respecto a la formalización, ¿quiere señalar algo? Nada, señoría. ¿Defensa tiene clara la formalización? Sí, su señoría. Muy bien, por formalizar entonces la imputada. Señor fiscal, 390, artículo 390 del Código Penal, parricidio consumado en contexto de violencia intrafamiliar, ¿cierto? Sí, señoría. Muy bien. Por formalizar entonces la imputada. Señor fiscal, ¿va a solicitar algo? Sí, magistrado. En cuanto a solicitud de medida cautelar, la Fiscalía va a solicitar medida cautelar de prisión preventiva en hipótesis por considerar que la libertad de la imputada constituye, configura un peligro para la seguridad de la sociedad, fundando la señoría en los siguientes antecedentes que paso a exponer. En primer lugar, para acreditar tanto las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal. Señoría, entiendo que estaría habilitado para compartir, para ir exhibiendo primero unos documentos. Voy a alterar, entre comillas, el orden que tenía yo predefinido en cuanto a la exhibición de documentos, para dejar quizás en un solo momento la exhibición de fotografía. ¿Ya? Me parece correcto. Me parece correcto. Igual le doy la palabra a la querellante. ¿Querellante está de acuerdo con eso? Absolutamente, señoría. Gracias. ¿Defensa algún inconveniente? Ninguno, magistrado. Proceda, señor fiscal. Gonzalo. Sí, necesito que me puedan habilitar, magistrado, el compartir. Muy bien, le vamos a pedir al funcionario, que Gonzalo, para que habilite y pueda compartir pantalla. Rocío. Le puedo avisar a Gonzalo para que habilite. Sí, magistrado, me parece que opciones avanzadas, función compartir, todos los participantes le puse. Deberían ahí poder compartir pantalla. No sé si me puede corroborar, don Carlos. Sí, ahí estoy. Ya, perfecto. Sí, está habilitado. Gracias, ¿Se ve, Rocío. magistrado? Sí, se ve. ¿Se alcanza? Ya. Bueno, magistrado, como señalé, en primer término, para poder acreditar letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal,
se inicia esta investigación con el parte policial 118 de la tenencia de Carabineros de Punitaqui, de fecha 20 de abril del presente año, que se ve en pantalla, en el cual se da cuenta la detención de doña Javiera Andrea Cabrera Tapia en el CEFAM sur de Punitaqui, atendido la circunstancia que cerca de las 20:10, 20:15 horas de ese mismo día se recibe un llamado telefónico a la unidad, al nivel 133, por parte del cabo segundo Claudio Pujao, en el cual una persona de sexo femenino que se encontraba alterada y llorando solicitaba que se contactara a Carabineros con el servicio de urgencia para enviar en forma urgente una ambulancia hasta su domicilio, ubicado en el pasaje del Estero sin número, sector Cancha La Higuerita de la comuna de Punitaqui, ya que mantenía al interior su hijo inconsciente mientras gritaba, al parecer lo maté, cortando la llamada sin identificarse. Al no lograr contacto el cabo Pujao con el servicio de urgencia, se le comunica esta situación a personal que se encontraba en la población, específicamente al sargento Eric Ormazábal, mariscal, quien concurre hasta este centro de salud para poder coordinar o solicitar esta ayuda, y encontrándose en este lugar, llega hasta el CEFAM una camioneta conducida por una mujer y con un acompañante. La acompañante es la que desciende del vehículo con un menor en sus brazos, ingresando al box de atención de reanimación, siendo atendido por los facultativos en ese lugar, y al descender la conductora de la camioneta se dirige o se acerca a este personal policial y en estado de shock, muy alterada, llorando, en forma espontánea decía: lo maté, le pegué, se cayó de la cama, lo maté. En esos instantes, cerca de las 20:28 horas, sale del interior del box la funcionaria TINS, quien es identificada como Patricia Castillo Tello, manifestando que el menor había ingresado de 7 años, con las iniciales ya referidas, se encontraba fallecido, y que además presentaba múltiples moretones en todo su cuerpo, producto de diversos golpes ocasionados por terceros. En estas circunstancias, ante los antecedentes que ya tenía Carabineros de esta llamada previa a la tenencia, lo que escuchó espontáneamente en el lugar por parte de la imputada, lo referido además por personal de enfermería del CEFAM, y lo que posteriormente, magistrado, expondré o señalaré con respecto a fijación fotográfica que se hizo en el lugar respecto de las condiciones del estado en el que llegó el menor, Carabineros procede a la detención. Dentro de este parte policial, señoría, por cierto, están las declaraciones de los funcionarios policiales que estuvieron a cargo del procedimiento, como se observa en la pantalla. Además, el dato de atención de urgencia del menor fallecido. En la anamnesis se señala que escolar masculino de 7 años de edad que es traído a servicio de urgencia con múltiples contusiones generalizadas, hematomas en cara, tórax y genitales, laceración en región cervical, con presencia de livideces y rigidez post-mortis, con ausencia de signos vitales. Ahí se entrega el dato de la funcionaria que la atendió, Patricia Castillo Tello, y una descripción de las lesiones en piel, hematomas y equimosis en cara, tórax anterior, extremidades, región dorsal, laceración en hombro derecho, hematomas en zonas de clives, livideces y rigidez postmortis, en la cabeza, reblandecimiento en parietales, en la boca, labios con hematoma, en el cuello, móvil con presencia de equimosis y cianosis en región cervical anterior y lateral derecho, tórax simétrico, no expandible, ruidos cardíacos ausentes, murmullo pulmonar ausente, presencia de hematomas generalizado. Abdomen, RH ausente, sin masas ni megalias, palpable con laceraciones. Genitales, edema en prepucio, con presencia de sangrado por meato urinario. Extremidades simétricas, rigidez con equimosis y cianosis distal, múltiples laceraciones. Se adjunta además por personal de salud un electrocardiograma que se hizo y que lamentablemente arroja como resultado líneas absolutamente planas, sin ninguna respuesta, por cierto, cardíaca. Y también,
bueno, el dato de atención de urgencia de la imputada, que no registra ningún tipo de lesiones en su cuerpo. Y el acta de concurrencia, habiéndoseme dado cuenta, por cierto, las instrucciones que señalé, resguardo del sitio del suceso, concurrencia de la Brigada de Homicidio de la Policía de Investigaciones de La Serena, concurrencia del Servicio Médico Legal, y la imputada pasa a control de detención. Eso respecto al primer antecedente, señoría, que es el parte policial número 118. En segundo lugar, magistrado, y en la misma línea de esos antecedentes del parte policial 118, instruí verbalmente al sargento Eric Ormazábal que se le tomara declaración, ahí está la constancia de la instrucción verbal, señoría, que se le tomara declaración al cabo segundo Claudio Pujado, y también se me entregara copia del libro de guardia de ese día, con la constancia respecto del llamado telefónico que entró al nivel 133. Y a continuación, bueno, está la constancia del teléfono desde el cual llamé, para el registro de la llamada, señoría, el sargento Ormazábal, 11:41 horas del día de ayer ya. Y aquí la declaración de don Claudio Alejandro Pujado, cabo segundo carabinero, quien señala que el día 20 de abril, en circunstancias que se encontraba de servicio segunda guardia en la tenencia de carabineros de Punitaqui, bueno, describe que se presenta a las 19:40, toma su puesto a las 20 horas, y a las 20:10, dice, se recepciona un llamado al nivel de emergencias 133 rural de esta unidad contestando dicha llamada, instantes en los cuales escucho la voz de una mujer que gritaba textualmente, comillas, ayuda, ayuda, manden ambulancia, lo maté, parece que maté a mi hijo, aquí en el sector de la cancha de la Higuerita, procediéndose a cortar la llamada. Posteriormente, comencé a marcar el número de emergencia del CEFAM de la comuna de Punitaqui, sin tener respuesta, ingresando nuevamente otra llamada al nivel de emergencia rural 133, una voz masculina que me decía, comillas, hola, buenas noches, recién llamamos de la cancha La Higuerita, necesitamos una ambulancia urgente, el hijo se le está muriendo y la madre está haciendo reanimación. Preguntándole dónde era el procedimiento, a lo que me respondió el último pasaje al llegar al estero. Consultándole nuevamente qué era lo que ocurría y responde, manden ambulancia, el CEFAM no me contesta, cortando la llamada. Ante esta situación, señala el cabo Pujado, procedí junto al jefe de tenencia, mi suboficial Rodrigo Vega, a marcar desde el teléfono fijo al número de emergencia del CEFAM número 532731116. Sin tener respuesta, por lo mismo, mi suboficial, desde su celular, instantes en los cuales este último ordenó al jefe de patrullaje, mi sargento primero Ormazábal, que concurriera al CEFAM de Punitaqui con la finalidad de despachar del lugar la ambulancia al sector antes señalado. Mientras que yo efectuaba llamados desde mi celular personal al nivel 133, ambulancia, respondiendo una voz femenina, dándole el comunicado de un menor que se encontraba en el sector de Cancha La Higuerita y que su madre se encontraba efectuándole reanimación. Respondiendo la telefonista, ¿dónde es la emergencia y el domicilio del menor? Respondiéndole que en el sector Cancha La Higuerita, último pasaje llegando al estero, manifestándole a su vez que había efectuado varios llamados al CEFAM local sin resultados positivos, cortando la llamada. Pasando algunos minutos, observo a mi suboficial que sale al frontis de la calle frente a la tenencia y me avisa, parece que allí traen al menor en una camioneta particular. No sabiendo nada más del procedimiento hasta que recepcioné un mensaje de la plataforma Watch, dice acá, a las 20:33 horas de mi sargento segundo Martínez, solicitándome antecedentes de la madre del menor de nombre Javiera Andrea Cabrera Tapia y del menor de iniciales MACC, el cual decía textualmente, Pujado, mándame la ficha de estas dos personas completas por la ACEP. Procediendo entonces a buscar los antecedentes solicitados, enviándole la información al jefe de patrullaje y su acompañante. Posteriormente me informaron que el menor estaba fallecido y la madre detenida, procediendo a confeccionar la documentación y actas del procedimiento, dejando ingresada la detenida en el libro de segunda guardia de esta unidad, folio 313, párrafo 2, de fecha 20 de abril del 2021. Y a continuación, señoría, hay copia del libro de guardia del martes 20 de abril, en donde se deja constancia tanto
del llamado telefónico que recibe el cabo Pujado, como también del ingreso en calidad de detenida de la imputada. Hay una certificación al final del jefe de unidad, don Rodrigo Vega Mayorga, quien señala que las constancias del libro de segunda guardia del día 20 de abril de 2021, folios 313, 314 y 315 son copia fiel a su original tenida a la vista. Punitaqui, 22 de abril de 2021. Luego, señoría, voy a exhibir informe policial 273 de la Brigada de Homicidio de La Serena, a requerimiento verbal de quien habla, concurre esta unidad a cargo de su jefe, el comisario Claudio Alarcón Zamorano, y personal a su cargo, personal del Laboratorio de Criminalística y de la propia Brigada de Homicidios. En primer lugar, se señala dentro de las diligencias que se efectuaron en el CEFAM, se procede a realizar el respectivo trabajo científico-técnico, fijación del cuerpo, estableciendo que el niño presentaba diversas equimosis, hematomas y escoriaciones atribuibles a compresión y golpes con elemento contundente, entre paréntesis mano, correa, siendo su causa hasta ese momento indeterminada. No obstante, por cierto, que tendrá que ser precisada por la autopsia respectiva. Se hace referencia al dato de atención de urgencia que ya señalé, magistrado. Y el comisario Alarcón refiere luego que se toma declaración en primer término a doña Patricia Marcela Castillo Tello, quien es la funcionaria de enfermería que recibe al menor en el CEFAM. Y en lo pertinente, ella refiere: soy técnico en enfermería a nivel superior, desempeñando mis funciones en el CEFAM de Punitaqui desde hace 3 años aproximadamente, y con respecto a la muerte de un menor de edad, debo señalar lo siguiente. Hoy, 20 de abril de 2021, entré a mi turno a las 20 horas en el referido CEFAM. De igual forma lo hicieron Luis Matías Durán Araya, la doctora Siria Rodríguez y los conductores Wilson Pizarro y Elías Vergara, además de un guardia de seguridad. Por lo anterior, me encontraba en la estación de enfermería cuando alrededor de las 20:15 horas llegó personal de Carabineros solicitando una ambulancia debido a que habían recibido un llamado, ya que un menor estaba con problemas respiratorios en el sector Cancha La Higuerita, por lo que yo les respondí que en el momento la ambulancia se encontraba atendiendo un domicilio pidiendo ayuda yo por radio. Y luego de un instante, alrededor de las 20 horas, llegó una camioneta de la cual no recuerdo características, pero vi entrar a una mujer y en sus brazos traía un niño que venía completamente desvanecido, gritando que el niño se había ahogado con vómito, ingresando al niño al box de reanimación sin signos vitales. Llamando inmediatamente a la doctora, comenzando yo a hacer el masaje cardíaco y luego continuó la doctora, realizando todo el protocolo completo en 30 minutos, constatándose el fallecimiento alrededor de las 21:15 horas. En particular, posteriormente nos enteramos que la mujer que traía al niño en brazos era la abuela, y de acuerdo a lo que indicó, que todo se había producido por un, entre comillas, ahogo por vómito, y viendo el cuerpo del menor, el cual tenía hematomas en sus brazos, la doctora comenzó a hacer un examen más exhaustivo, procediendo a desgarrar las vestimentas para poder ver el cuerpo completo. Señalando la doctora en el dato de atención de urgencia, palidez y frialdad cutánea, piel, hematomas y equimosis en la cara, tórax anterior, extremidades, región dorsal, laceración, hombro derecho y hematomas en las zonas de clives y lividez y rigidez post-mortem. Y el resto de las descripciones, magistrado, señaladas en el dato de atención de urgencia. Sigue esta técnico en enfermería. De acuerdo con ello, estábamos frente a una clara incoherencia entre lo que decía la abuela y lo que veíamos en el cuerpo del menor fallecido. Por lo que yo salí de la sala de reanimación y le pregunté a la madre del menor, la cual había llegado detrás de la abuela del menor: ¿qué le hiciste a tu hijo? Respondiendo ella, que le había pegado y lo había metido a la ducha. Esa es la declaración de doña Patricia Castillo. Luego,
se toma declaración a doña Isabel Margarita Herrera Ortiz, quien es la abuela paterna del menor fallecido. Está la constancia de las lecturas de derecho, magistrado, que estoy exhibiendo en la pantalla para precaver cualquier situación. Y ella señala, doña Isabel Margarita Herrera Ortiz: el día 20 de abril de 2021, como de costumbre, me encontraba en mi domicilio junto a mi pareja de nombre Claudio Adrián Cabrera. Y alrededor de las 11 horas me llama mi hijo Yerko Jonathan Campuzano Herrera, quien me dice de manera desesperada que baje donde la Javiera, que es su esposa de nombre Javiera Cabrera, repitiéndome 2 veces, gritando, preguntando yo por qué, respondiendo nuevamente que fuera donde la Javiera, que era su casa, cortando yo rápidamente, y le dije a mi pareja que nos levantáramos rápido porque algo pasaba en la casa de mi hijo Yerko. Por lo anterior, fuimos rápido en nuestro auto a la casa de mi hijo, donde abrió rápidamente el portón Javiera desde el interior de la casa, entrando yo corriendo a la casa, preguntándole qué pasó, respondiendo ella, el Marcos, mostrándose en shock y muy nerviosa, preguntando yo que dónde estaba el niño, pero ella no respondió, solo me guió hacia la pieza de ella, donde vi a mi nieto en el piso, boca arriba, vestido con una polera y buzo, no recuerdo colores, y no recuerdo si estaba con zapatillas. Es el caso que lo miré y vi que Javiera, mi nuera, había puesto una toalla al lado de su cabeza, la que estaba impregnada como con vómito, y también los mismos sobre el cubrecama, pero yo miré los brazos de mi nieto y le vi moretones. No recuerdo el tamaño, pero lo vi, y le pregunté a ella qué le había pasado, y ella solo gritaba desesperada el nombre de su hijo. Al ver esta situación, comencé a intentar realizar maniobras de reanimación y noté que cuando insuflaba los pulmones, mi nieto botaba vómito por la boca y la nariz, pero no recobró la conciencia. Luego lo levanté y lo dejé sobre la cama, y mientras Javiera llamaba a la ambulancia y a carabineros, y los de la ambulancia dijeron que estaban ocupados, por lo que decidimos venirnos en la camioneta de ellos, por lo que tomé a Marcos en brazos y me subí en el asiento del copiloto, y ella venía manejando, por lo que llegamos al CEFAM, no recuerdo la hora, debido al nerviosismo que sufrí. El tema es que al llegar al recinto asistencial yo me bajé con mi nieto en brazos y lo ingresaron rápidamente, muy alterada, por lo que a mí me sacaron afuera, y yo perdí la noción. Después vi que Carabineros fue donde estaba Javiera y la custodiaron para luego esposarla. Esta persona señala que don Yerko, que es su hijo, doña Javiera, que es la imputada, son casados hace 6 años, tienen una relación de 18 años aproximadamente. Fruto de esta relación adoptaron 2 niños, uno de ellos el menor fallecido, el otro al que señalé inicialmente, magistrado, en la formalización. La relación de Yerko y Javiera era normal, como toda pareja, discutían, pero nunca que yo sepa se golpearon o ejercieron violencia intrafamiliar. De hecho, era muy respetuoso entre ellos, tampoco me he enterado de algún problema que pueda haber sucedido entre ellos. Ellos como padres eran como todos, pero nunca había a ninguno de los dos pegarle a los niños, pero sí a veces los castigaban, sobre todo a Marco, porque él cuando comía vomitaba y era como un trastorno que traía desde el hogar de menores. También por ello estuvieron llevando a los niños al psicólogo. Bueno, señala que no tuvieron mucho contacto en este periodo de pandemia, no los veía hace como 1 mes y medio. Eso respecto a este testigo. Luego, magistrado, se toma declaración a doña Siria Adaluz Rodríguez Ascanio, quien es médico, quien también atendió al menor. Inicialmente refiere desde cuando está acá en Chile, en Ovalle, y con respecto a los hechos en concreto. ¿El médico a la que hace referencia la técnico paramédico? Sí. Ya. Sí, magistrado. Con relación a los hechos, señala la doctora que el día de hoy, el 20 de abril, a las 17 horas, ingresé a mi turno que me corresponde hasta las 08 horas del día siguiente como médico de urgencia del CEFAM rural de Bonitaqui. Una vez que recepcioné el turno, todo estaba desarrollándose en forma normal, atendiendo a los respectivos pacientes. Posteriormente a eso, cerca de las 20 horas, llegó personal de Carabineros al servicio argumentando que ellos habían recepcionado un llamado relacionado con un preescolar de 7 años que se encontraba sin signos vitales. Al pasar unos 3 minutos, llegó un vehículo del cual, según me relataron, bajó una persona adulta mayor con un niño en sus brazos. Es recibido por el personal paramédico e ingresado al box de reanimación.
Una vez que ingresó al box, lo primero que hice fue buscar el pulso carotidio del paciente y en vista de la ausencia del pulso, inicié reanimación cardiopulmonar conectando al paciente al monitor donde se mantiene la reanimación por 30 minutos sin tener retorno a la circulación espontánea. Posteriormente se realizó un electrocardiograma de 12 derivaciones evidenciando línea isoeléctrica en dichas derivaciones, siendo en ese instante que se declara la muerte del paciente. Luego, relata la doctora, comencé a examinar al paciente, puesto que en primera intención era la reanimación. Al hacer el examen físico me di cuenta que en la piel se encontraba pálida con frialdad cutánea, hematomas y equimosis en cara, tórax anterior, extremidades, región dorsal, laceración en hombro derecho, hematomas en zona de declives y todas las descripciones yo diría que no voy a reiterar, pero que son las que se ya refirieron en el dato de atención de urgencia magistrado. De hecho dice, de todo lo anteriormente indicado, lo dejé plasmado en el dato de atención de urgencia número 30374. Posteriormente salí a informar la persona que había traído al menor, que era su abuela, encontrándose con ella su madre, quienes después de darle la información, su madre lloraba y decía que ella no había querido hacerlo. En eso la TINS le preguntó qué le hiciste al niño y la madre le respondió que le había pegado pero no quería hacerlo y lloraba desconsoladamente. Luego de eso el procedimiento lo adoptó Carabineros, donde le señala que le constata lesiones a la imputada magistrada. Indica y precisa la doctora que a la llegada del menor este venía con sus vestimentas mojadas, vestido con una polera y un boxer envuelto con una toalla de baño. Lo primero que me llamó la atención fue que venía con frialdad, con livideces y rigidez en zonas de declives, por lo que presumo que tenía una data aproximada de una a 2 horas de fallecido. Para finalizar, de acuerdo a mi experiencia, puedo indicar que las lesiones que presentaba el paciente son asociadas a violencia o maltrato infantil, las cuales algunas de sus heridas eran de edad antigua. A su vez, al revisar su ficha clínica, era paciente de este consultorio donde tiene varias atenciones por psicólogo y derivaciones a psiquiatra por cambios de conductas y rechazo alimentario. Eso es lo que señala la doctora. También, señoría, se toma declaración a don Yerko Jonathan Campuzano Herrera, que es padre del menor fallecido. También está la constancia de la delegación mía para la toma de declaración y la lectura correspondiente de los derechos magistrados. Señala en términos generales, primero, que hace 17 años inició una relación con la imputada, se formalizó en 2017, cuando se contrajeron matrimonio, y que residen ahora en el lugar de ocurrencia de los hechos. Desde el 2007 que trabaja en minería en el norte del país, y señala después que en un momento, bueno, vivieron en Coquimbo, da referencia a la circunstancia de que por qué se adoptó a estos menores ante la imposibilidad, por cierto, de tener hijos, y refiere o da cuenta de los trámites que se hicieron el 2017 para adoptar a estos menores a través del CENAME, el juzgado, por cierto, de menores de Viña del Mar. Señala que como padres se preocuparon, por cierto, de la educación, menciona el colegio donde estudiaba el menor fallecido, en segundo básico, y el otro menor de 5 años en kinder. En relación a los hechos que se investiga, dice, puedo indicar que el día martes 13 del presente mes llegué de Calama, de la empresa Movitec, con mis días de descanso, los cuales corresponden a 7 días libres, teniendo fecha de regreso el 19 de abril, según el pasaje que tenía asignado a las 22:05 horas con destino a Calama. Una vez que llegué a Punitaqui, como desde un tiempo a la fecha lo estaba haciendo, lo único que hacía era disfrutar a mi familia, haciendo diversas actividades con ellos. Además, como estamos en pandemia, no podíamos salir mucho, pero sí salíamos a caminar dentro de la misma parcela, ya que el terreno colinda con un estero. El 19 de abril, a las 19 horas, Javiera me fue a dejar al terminal de Ovalle, ya que tenía pasaje a las 22:05. Una vez que me despedí de ellos, regresaron en nuestra camioneta Toyota Hilux con mis hijos. Luego, a las 21:30 horas del 19 de abril, fui a consultar por la llegada del bus, donde me informaron que éste había salido antes por cambio de horario, del cual no fui notificado, pero sí la empresa, por lo que me cambiaron el pasaje para el 20 de abril a las 14:15 horas, devolviéndome a mi domicilio en un taxi, señala cuánto le cobró y que llegó a la casa a las 23:30 horas.
El día 20 de abril, a las 8:30 de la mañana, se levantó para aprovechar el día o el mediodía que le quedaba en casa, se dirige al baño, se encuentra con su hijo Marco, le pregunté qué estaba haciendo, el menor señala que se había hecho pipí, que se había cambiado. Luego mi hijo se levantó y así lo hicieron todos, tomaron desayuno, salen juntos al patio, cortan leña, los niños jugaron en ese momento. A las 11 de la mañana nos subimos los 4 a la camioneta y Javiera me fue a dejar al paso peatonal de Pueblo Viejo, para así tomar locomoción a Ovalle, ya que tenía el pasaje a Calama a las 14:15 horas. Y como iba con tiempo, podía sacar dinero, regresando ella a nuestro hogar con nuestros hijos. Cerca del mediodía recibe un mensaje de WhatsApp de Javiera a las 18 horas, donde me preguntó dónde estaba y yo le dije que ya iba camino a Ovalle. Una vez que me subí al bus a las 14:15, comenzó mi recorrido con dirección hacia Calama, donde no tuve ninguna llamada ni mensaje de parte de Javiera. Luego, a eso de las 20:04 horas del día 20 de abril, recibí una llamada de parte de Javiera pidiéndome auxilio para ayudar a Marco, indicándome que al parecer había tragado agua, que se estaba ahogando y había botado vómito. Además que no respiraba. Ante eso me asusté y le dije que le hiciera compresión en la guatita por si tenía algo. Después le pregunté si le había tomado los signos vitales, respondiéndome que estaba nerviosa, que no podía ver. Luego le dije que hiciera RCP, que le diera respiración boca a boca, dejando el teléfono al parecer en el piso y escuchaba cómo contaba al hacerle los primeros auxilios, cuando vi que contó 2 o 3 veces. Ante esto corté el teléfono y decidí comunicarme con mi madre, Isabel Herrera, a quien le solicité si podía bajar urgente a mi casa sin indicarle ninguna cosa. Al cabo de unos segundos nuevamente me comuniqué con Javiera y me contestó con altavoz, donde continuaba realizándole maniobras de reanimación. Después le dije que lo tomara por la espalda con el fin de que expulsara algo, que lo estuviera ahogando, ya que ella me había dicho que había botado algo de vómito, y antes que llegara mi madre, Javiera me dijo que se había movido o había dado señales de vida. Ante esto le dije que se comunicara con la ambulancia, y en ese mismo instante escuché que había entrado mi madre a la casa, donde se repitió el comunicado de llamar a la ambulancia, y como se cortó el llamado no pude seguir hablando con ellos. Cuando logré hablar, les dije que se fueran y que se encontraran con la ambulancia, pero ella llegó por sus propios medios con mi madre y el menor al consultorio. Como el teléfono quedó en la camioneta, me respondió mi madre y me dijo que Javiera ya había entrado con el niño a la urgencia para que me quedara tranquilo, pero le dije a mi madre que de igual forma me iba a devolver. Luego, al cabo de unos minutos, hablé con el auxiliar del bus y le dije que tenía una emergencia con mi hijo, donde me dejaron en el peaje de Caldera, y antes de embarcar el bus de regreso, mi madre me informó que mi hijo había fallecido, que no lo habían podido reanimar, sin darme mayores detalles. Una vez que venía de vuelta, mi madre me señaló que mi hijo presentaba diversos golpes en su cuerpo, preguntándole qué le había pasado, pero ella no me quiso dar mayores detalles. Cabe hacer presente que desde que me enteré del deceso de mi hijo, que no he conversado nada con Javiera. La última vez que hablé fue cuando iba manejando la camioneta en dirección al consultorio, desconociendo mayores detalles. Para finalizar, puedo hacer presente que en la casa, para mantener el orden con mis hijos, a veces se les llamaba la atención en forma verbal y en alguna oportunidad se les golpeaba con un palmazo en los glúteos, siendo esto el máximo grado de agresión por dar un nombre. Luego, señoría, está la declaración del sargento Eric Ormazábal Marechal, quien adoptó este procedimiento, y en lo referente a estos hechos señala que el día 20 de abril se encontraba de segundo patrullaje entrando a las 20 horas junto con el sargento Francisco Martínez Martínez. A eso de las 20:10, el suboficial de guardia cabo segundo Claudio Pujado recibe una llamada al nivel 133 de parte de una persona de sexo femenino muy alterada, llorando, quien solicitaba que se tomara contacto con el servicio de urgencias con la finalidad que envíen una ambulancia hasta su domicilio, ubicado en el sector Cancha La Higuerita, comuna de Punitaqui, mientras ella misma gritaba: al parecer lo maté, cortando la llamada. En ese instante, el cabo segundo Pujado intenta tomar contacto en reiteradas ocasiones con el centro de salud, y al no lograr establecer contacto, nosotros nos trasladamos al servicio médico, y en los momentos en que descendimos del vehículo e ingresamos para entrevistarnos con el personal de salud, arriba una camioneta, la que era conducida por una mujer joven, donde el acompañante ingresa en brazos a un menor inconsciente al box de reanimación, mientras que la conductora descendió de la camioneta, caminó inmediatamente hacia mí, muy alterada, llorando, quien en forma espontánea decía: lo maté, le pegué, se cayó de la cama, lo maté.
y en ese mismo instante, siendo aproximadamente las 20:28 horas, sale desde el interior del box la teens, identificada como Patricia Castillo Tello, quien nos manifiesta que el menor de 7 años de edad se encontraba fallecido y que además presentaba múltiples moretones en todo su cuerpo, motivo por el cual procedimos a la detención de la madre del menor, tomando contacto con el fiscal que habla, señoría, y se da cuenta de las diligencias que dispuse. Luego, este informe policial da cuenta ya del resultado de la autopsia, que más adelante expondré, magistrado. Se señala como causa de muerte del menor edema pulmonar traumático por politraumatismo. Se refiere a los peritajes que se hicieron, fijación fotográfica, por cierto, en el lugar, levantamiento de evidencias. Y en cuanto al resultado de la investigación criminalística efectuada por la Brigada de Homicidios, señoría, es importante señalar que se concluye que, de acuerdo al reconocimiento externo policial del cadáver, el informe científico-técnico del sitio del suceso, se estableció, por cierto, que el menor presentaba diversos hematomas, equimosis y escoriaciones atribuibles a compresión y golpes con elemento contundente. Se refiere nuevamente en la conclusión de la autopsia, y en base a las entrevistas realizadas, se establece que el menor residía de iniciales MACC, residía en compañía de sus padres, don Yerko Campuzano y Javiera Cabrera, además de su hermano de 5 años, en el calle El Estero, sin número, cancha La Higuerita. A eso de las 11 de la mañana, doña Javiera Cabrera salió en la camioneta en compañía de sus hijos a dejar a su cónyuge al sector de Puente Viejo para que tomara la locomoción Ovalle, donde este trabaja en Calama en turnos rotativos de 7x7. Posteriormente, a las 12:15, la imputada Cabrera Tapia se comunica con su marido para consultarle si había tomado locomoción, indicándole que iba en camino sin volver a comunicarse nuevamente. Posteriormente, cerca de las 20:04, Javiera Cabrera se comunica telefónicamente con su esposo, la cual ya había pasado Copiapó, está en la altura pasada, en la ciudad de Copiapó, donde le cuenta que su hijo sentía que no respiraba, que al parecer se había ahogado con agua y estaba vomitando, indicándole a su esposo que verificara los signos vitales. Se refiere que este caballero llama a su madre y la concurrencia al centro de salud. Las entrevistas también con doña la doctora Siria Rodríguez y la técnico de enfermería Patricia Castillo, que dan cuenta de las acciones que realizaron. En virtud de estos antecedentes vertidos en el presente informe, entre ellas la entrevista familiar y testigos, reconocimiento externo del cuerpo, inspección, interpretación del sitio del suceso, sumado a la causa de muerte otorgada por el Servicio Médico Legal de Ovalle, considerando que existen elementos sugerentes a terceras personas, además complementada con la posible data de muerte, y siendo la única persona adulta al interior del inmueble que le cabería responsabilidad de los hechos a doña Javiera Cabrera Tapia como autora del delito de parricidio. Luego, señoría, el siguiente documento solo lo voy a mencionar, si bien lo voy a exhibir también en pantalla, todavía no son las fotografías, magistrado, pero es para dar cuenta de la integridad del informe policial. Aquí se adjunta toda la documentación, la atención de urgencia y las declaraciones propiamente tal seguridad que ya leí, Patricia Castillo, y así sucesivamente en el orden que están referidos en el informe de la Brigada de Homicidio. Y aquí, magistrado, necesito ya en esta etapa poder exhibir, señoría, los distintos sets fotográficos con los que cuenta la Fiscalía, magistrado. Fiscal, ¿qué va a exhibir? La fotografía del menor en las condiciones en las que llega al centro de salud. Esas son las que me envió usted para el día del control de detención. Las mismas. Ya. ¿Y se las puso a disposición de don Robin? De la misma forma como lo hizo el día miércoles, ¿no?
de don Robin tuve noticias, igual que usted, solo en esta audiencia. Hoy día en la mañana temprano a doña María Verónica Castro le envié toda esta documentación que estoy exhibiendo yo. ¿Y a la defensora, la querellante? Sí, sí, se Ya, lo compartí también, magistrado. ¿Y existirá la posibilidad usted que le envíe la fotografía? ¿Usted tendrá el celular de don Robin o no? Me imagino que sí. Don Sí, Robin don en la plaza, Yo le toma, escribo, yo toma le bastante. escribo, Carlos. Ah, sí. No, colega, prefiero que por WhatsApp me pueda enviar un correo electrónico porque son varios archivos, la verdad. lo que pasa es que yo me refiero a las fotografías que ya vimos y que son las fotografías que ya vimos para no tener que exhibirlas, las que corresponden al servicio de urgencia del consultorio. ¿Ya? Yo creo que esto se las puede enviar a don Robin para que las tenga él. Nosotros hemos tenido acceso ya a este juez y le entiendo que la querellante por las señales también. Entonces, como para, primero, hacer más eficiente la audiencia y no ser redundante, quizá. Ahora, si don Robin necesita... Le acabo de enviar, Y magistrado. aparte de esa fotografía, señor fiscal, va a exhibir las que están en el informe del Servicio Médico Legal. Sí, magistrado, bueno, le acabo de exhibir, perdón, de compartir por WhatsApp a don Robin las fotografías que fueron tomadas en el CEFAM. Ya. Entiendo que con eso no es necesario que la exhiba y así evitamos dilaciones, bueno, y estar mostrando imágenes que son bastante fuertes, lamentables, por cierto, y que ya tuvimos acceso en la audiencia anterior. Y entiendo que don Robin, si bien está asumiendo la defensa ahora, asume con lo actuado, así que... Señor fiscal, entonces, ¿se va a limitar solamente a las fotografías del Servicio Médico Legal? ¿Está en condiciones de hacerlo? Servicio médico legal, magistrado, y el informe de sitio del suceso de la brigada homicidio. Muy bien, ¿va a partir con el servicio con el sitio suceso y dejamos el último el servicio médico legal mejor? ¿O Sí. lo altero? Lo que pasa, magistrado, es que en el informe científico también está, y está junto, magistrado, no está separado, está la fijación fotográfica del menor también, con el examen físico que hizo personal de la brigada homicidio, y posteriormente unido está el sitio del suceso en sí. Ya. Señor fiscal, continuemos entonces. Ya exhibió la fotografía, ya exhibió la fotografía sitio suceso y fotografías del servicio médico legal. ¿Algo más, señor fiscal? ¿A modo conclusivo? No sé. Sí, me falta sostener, si diría, necesidad de cautela, letra C. Esto eran antecedentes para acreditar, por cierto, A y B del artículo 140, existencia del hecho y la participación de la imputada. Muy bien, lo escucho, señor fiscal. Necesidad de cautela, si diría. Aquí, lamentablemente, de todo lo que se ha realizado hasta el momento con la investigación, estamos frente a un cargo de los más fuertes de nuestra legislación penal, como es un delito de parricidio. Ha quedado claramente establecido que el día de los hechos la imputada se encontraba en compañía de sus dos hijos menores de edad. Respecto del menor fallecido, de acuerdo a las fotografías que se exhibieron, podemos sostener que estos hechos habrían ocurrido con tarde las 15 horas, luego del almuerzo, de acuerdo a la fotografía que se exhibió, magistrado. Y, por cierto, lamentablemente hay un sinnúmero, una serie de agresiones fuertes, contundentes, que en definitiva provocaron que se terminara con este edema pulmonar, esta reacción, por cierto, del cuerpo ante tanta cantidad, ante tal cantidad y entidad de golpes, que se produce este edema en definitiva. El menor llegó fallecido al servicio de salud, por lo tanto, de acuerdo al carácter del ilícito, la pena que tiene asignada, estamos por cierto frente a un ilícito que está sancionado con pena de crimen, el presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado. El contexto, por cierto, además, que estamos frente a un hecho, como lo hemos referido en la formalización, en contexto de violencia intrafamiliar. Acá, por cierto, hay una relación madre-hijo que correspondía proteger, velar y cuidar. No se ha respetado aquello.
Además, al menos, señoría, de acuerdo a todos los antecedentes, estamos frente a un actuar alevoso. Por estas consideraciones, señoría, estos antecedentes, es que la Fiscalía entiende que se dan todos y cada uno de los elementos del artículo 140 del Código Procesal Penal para considerar que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, y por lo mismo que solicitamos a decreta a su respecto la medida cautelar de prisión preventiva. Brillante. ¿Algo más? Muchas gracias, señoría. Como Defensoría de la Niñez nos adherimos a la petición que ha planteado el Ministerio Público. Solicitamos que respecto de la imputada se decrete la medida cautelar de prisión preventiva por constituir su libertad un evidente peligro para la seguridad de la sociedad e indiscutiblemente un peligro para su otro hijo, que habida cuenta de los antecedentes esgrimidos por el fiscal, queda de manifiesto que tuvo que presenciar la golpiza inusitada que esta imputada profirió a su hijo. La verdad, yo llevo 15 años en esto, no deja de sorprenderme y de dolerme tener que presentar audiencias en las cuales una madre esté siendo imputada por aquello que precisamente resulta completamente contrario a lo que uno esperaría de quien ejerce ese vínculo de parentesco. Ha sido formalizada por el delito de parricidio. Solo quiero precisar, en términos de lo que el Ministerio Público ha indicado, que la doctora Rodríguez, que es quien realiza la intervención con la víctima, procurando reanimarlo, situación que resulta, por cierto, imposible, a pesar de la media hora de intentos que hicieron, consigna en su declaración, su señoría, que ella quiere precisar que a la llegada del niño, este venía con sus vestimentas mojadas, vestido con una polera y un boxer envuelto en una toalla de baño, y que a ella lo primero que le llamó la atención es que venía muy frío, con livideces y rigidez en zonas declives, razón por la que ella presume, conforme a su experiencia médica indudablemente, que el fallecimiento del niño tenía una data aproximada de 1 a 2 horas. ¿Y por qué esto es relevante, su señoría? Porque tiene que ver con la hora y el tiempo en el cual la imputada empieza a comunicarse diciendo que el niño supuestamente estaría sufriendo de una situación que le podría haber afectado, que evidentemente es mucho más tardía a el momento en que ella constata, después de golpear, la situación de su hijo. Entonces, esto da cuenta de su comportamiento, revela que la situación de agonía que debe haber vivido este niño fue mucho mayor en tiempo a aquello que tiene que ver con el momento en el que se produce el llamado a la policía que hace la propia imputada, que habría sido aproximadamente a las 20:10 horas, razón por la cual me parece que es un elemento de juicio para su señoría en términos de los antecedentes entregados por el Ministerio Público, que resulta relevante de puntualizar. Desde ese punto de vista, su señoría, solo sumarme a la petición de la prisión preventiva, no solo por la gravedad de la pena asignada a este delito, presidio mayor en su grado máximo a presidio perpetuo calificado, obviamente porque se constituye en uno de los ilícitos más graves que contempla nuestra legislación penal, habida cuenta de quien, conociendo el vínculo, en este caso materno, lo que hace es abusar de él, provocando agresiones tan violentas y manifiestas como las que su señoría ha podido conocer en la exhibición de los antecedentes del Ministerio Público, sino que precisamente también por el carácter del delito y por lo que, como he referido, se constituye evidentemente en lo que dice relación con que la libertad de la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, y también de manera indiscutida en un tema que nos preocupa muchísimo y que esperamos que el Ministerio Público aborde a través de su unidad de víctimas y testigos, un peligro serio y cierto para su otro hijo, que tuvo que presenciar los hechos de los cuales fue víctima de manera irreparable, respecto de quien hoy día estamos conociendo esta investigación. Así que solicito que se decrete la medida cautelar ya requerida, señoría. Don Robin. Su señoría, bueno, la verdad es que nadie puede desconocer la gravedad del hecho en sí, su señoría. Yo tuve la posibilidad de conversar con mi representada. Ella está en condiciones psicológicas muy devastadas. Ha sido muy difícil nuestra comunicación. Son muchos los antecedentes que se han entregado. Esta defensa entiende que la factibilidad de crear pruebas conforme a lo que en el futuro, ¿cierto?, estime pertinente realizar, necesariamente su señoría va a requerir de un tiempo prudente y necesario. En razón de aquello, su señoría, nosotros no vamos a hacer cuestionamiento a las solicitudes en esta instancia procesal.
creemos que va a ser necesario conversar detalladamente con mi representada y proveernos de los elementos que sean necesarios en el desarrollo de la investigación, su señoría, para los efectos de su justa defensa, magistrado. Muy bien, entonces, teniendo presente las alegaciones de los intervinientes y sin prejuicio que la defensa no se ha opuesto a que se decrete la prisión preventiva, no está de más decir que los antecedentes que el fiscal ha reunido durante la investigación cumplen con el estándar del artículo 140, entonces entiendo en ese sentido la posición de la defensa, porque claro, hay antecedentes de la letra A y B, no hay discusión respecto al hecho, a la calificación en ningún caso, también respecto a la participación que le cabe a la imputada, y evidentemente hay peligro para la seguridad de la sociedad. Comparto también lo que refiere a la querellante, el hecho de que también está en particular, hay que proteger también la integridad física y psicológica del otro niño. Así que lamentable, yo comparto con la querellante este tipo de hecho. La gran mayoría de los intervinientes aquí presentes llevamos mucho tiempo en la reforma procesal penal, pero uno siempre tiene que lamentar este tipo de hechos porque, como dice la defensora de la niñez, entiendo yo que podríamos considerar que este es el delito más grave, porque quienes están en posición de garante y que tienen la obligación de proteger son los padres. Por lo tanto, el legislador señala una pena bastante alta precisamente a aquellos que están en el deber de proteger. Todo lo contrario agreden y provocan la muerte, por lo tanto el reproche es mayor. Son delitos que tienen una pena muy alta, y en ese sentido entonces, sin prejuicio, como dije recién, que no hay oposición por parte de la defensa, igualmente se cumplen los estándares que el legislador establece en el artículo 140 para quitar la prisión preventiva respecto a la imputada por peligro para la seguridad de la sociedad. Así que vamos a abrir debate sobre el plazo de investigación. Señor fiscal, ¿quiere proponer alguno? No sé si alcanzó a conversar con el querellante sobre proponer un plazo de investigación. No, magistrado, sobre ese punto no hemos conversado aún, pero entiendo sería que un plazo razonable, teniendo en cuenta el carácter del ilícito, las diligencias pueden estar pendientes. Yo voy a proponer un plazo de 90 días, señoría. ¿Querellante? Nos parece razonable, su señoría. Don Robin. Sí, su señoría, 90 días, plazo suficiente. Muy bien, se fija un plazo de investigación de 90 días. Voy a inmediatamente, ya me había pedido Gendarmería el traslado de la imputada, así quiero que se conecte la abogada de Gendarmería de Chile para que me ratifique la petición ahora que ya sabemos que la imputada va a quedar en prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad. Doña Jessica, ya, la escucho entonces muy preciso. ¿Cuál es la petición? Magistrado, la petición es la misma que se envió por oficio ordinario por parte del alcaide del CDP de Ovalle, en el cual se da cuenta de amenazas que ha recibido de muerte la interna. Incluso cuento el día de hoy con un manuscrito de ella en el que relata el maltrato verbal que en estos minutos y las amenazas de muerte que ella ha recibido ya por lo menos en 2 ocasiones desde que ella ingresó. Ella en estos minutos se encuentra en cuarentena preventiva por ingreso recién a la unidad penal, y existe solamente un patio en el cual están condenadas e imputadas en el CDP de Ovalle, por lo cual existe 0 posibilidad de segregación y de clasificación. Por tanto, nosotros solicitamos el traslado de la interna al complejo penitenciario de La Serena, lugar en el cual va a tener mejores condiciones de segregación. Está el hospital penal, el cual la puede atender psicológicamente. Hay un psiquiatra que va una vez por semana al complejo, que probablemente lo necesitaría, y en caso, además que nosotros tenemos instrucciones, magistrados, independiente de lo que decía el tribunal, de custodia de 24 horas sobre la interna. Y esa situación solamente se podría dar en el complejo en el cual tenemos mayor cantidad de funcionarios a disposición, y que se podría dar incluso también en las dependencias del hospital penal. Esa es la solicitud, magistrado. Defensor. Su señoría, este tema también lo he tocado con la familia de mi representada. Evidentemente que estamos de acuerdo en la seguridad de ella, que es lo primordial. Sí tenemos, no nos vamos a oponer al traslado, pero sí, su señoría,
la solicitud, al menos en esta audiencia, es para ver la factibilidad, ya que ella está segregada en este minuto y aislada en el CDP de Ovalle, que pudiese mantener, su señoría, mantenerse hasta que termine ese periodo de aislamiento acá, como una manera, también para su integridad su psicológica, ella asimile la situación en la que se encuentra en esta etapa hasta que termine la internación por COVID, y una vez que se termine ese plazo, que entendemos son 14 días, sea trasladada a su señoría para evidentemente procurar la seguridad de ella en el penal de Huacharalú. ¿Fiscal quiere señalar algo? No, magistrado, nada que decirle. ¿Señor T? No, señoría, lo dejamos a la buena resolución del tribunal. Muy bien. Doña Jessica, ¿algún inconveniente hacer el traslado luego de terminar el aislamiento por el tema COVID? Yo creo que no, pero la verdad la cosa es que ella va a volver cuando llegue a Huachalalume, se va a volver a hacer un nuevo periodo de cuarentena de 14 días. Entonces va a tener 14 días acá, 14 días allá y va a ser como ¿Y usted qué me quiere demasiado tiempo, digo yo. que mejor va a hacer el traslado hoy? Usted dice que es mejor hacer el traslado a la brevedad. Hoy probablemente no, pero sí la idea es hacer el traslado a la brevedad posible. Don Robin. Su señoría, insistimos en nuestra petición, sin perjuicio de que sean los 14 días acá y los 14 días allá, entendemos nosotros que para su salud mental. Ya, muy bien. Me parece razonable. Vamos a decretar entonces el traslado de la imputada. Tiene que cumplir el plazo de aislamiento acá, y cumplió el plazo de aislamiento, que entiendo que son 14 días. Se realiza el traslado a Gendarmería de Huachalalume con las debidas medidas de seguridad para efectos de proteger su condición física, su indemnidad física, y también evitar autoagresiones u otras que puedan en definitiva devenir en alguna consecuencia para la propia imputada y que no pueda comparecer a los efectos del procedimiento. Así que, ¿cómo se pide entonces? A lo solicitado por Gendarmería de Chile. ¿No habiendo más peticiones? Nada más por esta parte, magistrado. Muy bien, se pone término. Hasta luego, señoría. Gracias. Buenas tardes, señoría. Buenas tardes a todos también. Hasta luego.